Y hoy en el estudio multimedial nos acompaña Daniel Diez, Premio Nacional de Televisión, director también de cine y televisión y multipremiado. Un documentalista que de seguro reconocerá. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Daniel, en el estudio. Vamos a estar hablando hoy sobre los sueños de Santiago, sobre esa pasión por el documental. Ya, yo estoy de acuerdo, es que Santiago Álvarez es el documental. Es el ser humano que entraba en la realidad, buscaba en la realidad las esencias para poderlas contar. Él decía que había que llegar a la razón a través de la emoción. Y esas cosas fueron inculcándolo a uno, formas de hacer, formas de mirar. Porque cuando uno llega a un lugar que va a filmar, hacer un documental, pues uno no solo ve a la persona que va a entrevistar, sino dónde la va a entrevistar, en qué lugar, cómo es el lugar, cómo huele, cómo son sus aires, saber esa persona quién es. Porque si no, la entrevista no sale como debe salir. Hay que buscar ahí en las esencias. Y eso lo aprendí con Santiago. Yo entré a trabajar en el noticiero en 1968 y trabajé con Santiago de sonidista, entré. Y ahí me fui formando a través de sus sueños. Y yo trabajé más de 500 noticieros que hay y varios documentales de Santiago Álvarez en aquella época. Y su sueño era tener un grupo de jóvenes que pudieran trabajar junto a él, y eso lo logró hacer un equipo de trabajo, Teamwork famoso que se llama. Y eso lo logró Santiago Álvarez en el noticiero ICAI. Y esas cosas han ido pasando de generación en generación, por suerte. Tú sabes que hay un pasado que pasó, pero hay un pasado de que estamos hechos. Y estamos hechos de ese pasado, yo por lo menos, de Santiago. ¿Y qué más te puedo decir de Santiago? De Santiago hay una cátedra donde se estudia la obra de Santiago Exactamente, Álvarez. en Santiago de Cuba se desarrolla la cátedra Santiago Álvarez, que se estudia la obra de Santiago, pero más que estudiar la obra de Santiago, se estudia su mirada. O sea, ¿cuál era la mirada de Santiago Álvarez a la hora de hacer el documental? Y yo he estado varias veces que he sido jurado y otras veces que he dado talleres sobre la realización documental. Y es interesante cómo es que enseguida algunos empiezan a tomar conciencia de esa mirada de Santiago hacia la realidad. Porque a veces la realidad está cerca de uno y uno no la ve. Y entonces es importante buscar las esencias para poder hacer el documental. Y eso es lo que hacía Santiago, y eso es lo que enseñamos también en la cátedra Santiago Álvarez, en el Festival Santiago Álvarez que se desarrolla en Santiago de Cuba. Y que este año se cumplen 20 años. 20 años, va a ser en marzo. Va a ser en marzo. Y que es el día del cumpleaños de Santiago. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, casualmente. Santiago era buen enamorado, eso es importante también decirlo, ¿no? Y también eso se pega, bueno, una broma. ¿No? Este año tengo entendido que el festival va a estar dedicado a la documentalística estadounidense independiente. Sí, claro. Y es importante tener eso presente, porque en los independientes se halla la posibilidad de contar historias que los que no son independientes se niegan a contarlas y no desean contarlas. En Estados Unidos pasa eso también. Y entonces a veces tú quieres hacer un documental y las grandes no te dejan, las grandes internacionales, por X motivo. Y entonces los independientes sí entran y cuentan las historias, que es necesario que la vea el resto de los norteamericanos y la vea el resto del mundo. Y eso es también parte del documental. Del resto del mundo y también de buscar esas esencias, se trató también Televisión Serrana, claro, que ya está cumpliendo 30 años y que acá en pantalla tenemos esta imagen. Sí. ¿Qué estamos viendo acá? Ese es el mirador de la Televisión Serrana. Casualmente, el otro día recordaba cuando me iban a dar un espacio para poder ubicar la Televisión Serrana, estoy hablando de 1960
71, 1991. Me iba a dar un espacio, porque yo iba todos los años, yo iba a la Sierra Maestra a buscar un lugar donde ubicar la televisión serrana, porque todo el mundo me decía loco y no creían en mí, solamente algunos. Y entonces me dieron un espacio ahí, y me acuerdo que me dieron este lugar, el lugar este completo, pero todo eso estaba lleno de hierba. Entonces, eso no se veía, por ejemplo, no existía tampoco el mirador, pero cuando yo entré entre la hierba y me paré en esa punta y vi el río, las montañas, ese lugar, yo dije, aquí hay magia. Magia del lugar y magia de los moradores de ese lugar. Son gente formidable, gente bondadosa, buena, y que ama a la familia, que creen que es importante ayudar al otro. Ese es San Pablo de Yao, que así se llama el lugar donde está la televisión serrana. Y desde que llegué, siempre yo pensé, porque yo soy de aquí de La Habana, ¿no? Y estaba bien ubicado aquí ya en La Habana, haciendo todos mis trabajos en la televisión. Había fundado el canal CHTV, hoy Canal Habana. Yo lo fundé y estaba trabajando allí, estaba tratando de hacer trabajo comunitario en los barrios de la ciudad de La Habana, que no todos los barrios son iguales. Y llegó la posibilidad de tener un lugar en la sierra. Y así empezó eso en 1993. Y hicimos una selección. Uno de ellos fue Nilka, que está aquí trabajando con ustedes. Fueron seleccionados. Después me dice, bueno, Daniel, pero porque no eran solo hombres, eran hombres y mujeres, pero no por ser mujeres o por ser hombres, sino por la calidad, por su sabiduría, por su posibilidad de entrega a las comunidades, por su nivel intelectual, por su conocimiento. Y así fueron escogidos un grupo de jóvenes para empezar a trabajar. Pero muchos de ellos eran de Granma, de Bayamo, como Nique, pero yo quería que fueran los jóvenes de allí, del mismo San Pablo de Yao, los que fueran los realizadores. Porque no hay nadie como la gente que vive en el lugar para contar las historias de su espacio. Y eso es lo que hay hoy en día. Todos son realizadores y son de allí, de San Pablo de Yao. Y una cosa tremenda, que además que fue una de las cosas que disfrutó Santiago Álvarez cuando yo vine con parte del grupo y se lo llevé a la oficina a Santiago Álvarez. Y dije, mira Santiago, estos son los estudiantes, los trabajadores de la televisión serrana, todos jovencitos, ¿no? Y él se sintió tan feliz, porque eso también era parte de sus sueños, no ir a la sierra a hacerlo, sino trabajar con las comunidades, trabajar con los seres humanos, buscar quiénes eran los que tenían la posibilidad de contar historias, porque no solo los grandes cuentan historias, todo el mundo tiene ¿cómo es? Hay un dicho que dice, todos tenemos una historia que escuchar. Y todos pueden tener una historia que saber contar, pero ahí están los que hacen posible. Yo digo, una persona donde vive, en una casa. La casa está en un pueblo, el pueblo está en un barrio, el barrio está en un municipio, el municipio en una provincia, y la provincia en la nacional. ¿Qué es importante? Ese hombre. Y eso es la televisión serrana, y eso es también cosas que siento que me inculcó Santiago también, de trabajar con la gente, pegarse a los problemas. El noticiero de CAI, nosotros hacemos trabajo crítico. Son los primeros que empezaron a hacer trabajo crítico en Cuba, fueron el noticiero de CAI, Santiago Álvarez. Gracias a Daniel por acompañarnos en este programa de hoy. Ha sido un placer conocer a través de Daniel todos estos sueños de Santiago y también sobre cómo se fundó esta televisión serrana que ya hoy está cumpliendo 30 años. Usted mantenga la sintonía.